5, si no me equivoco. No, un poco más. Faltan, sí, unos 6 compañeros más o menos, según lo que es nuestra lista, creo. Pero bueno, podemos ir comenzando. Antes de entrar en materia, quería comentarles que un par de estudiantes ya del grupo me han escrito comentándome sobre sus temas de investigación, o sobre sus temas que harían, o sobre los cuales abordarían o elaborarían su trabajo, su ensayo para la materia. Bueno, preguntándome sobre los temas y cuáles son los enfoques. Es bueno que vayan pensando en estos temas. Por supuesto, en la medida en la que vayamos o sigamos avanzando digamos, con el contenido de la materia, ustedes van a tener más elementos. Hoy vamos a ver digamos, tenemos una clase desde mi punto de vista muy interesante porque es todo el fundamento filosófico que van a, digamos, de alguna manera va a alimentar a las escuelas que hacen vida dentro, no solamente dentro del primer debate de las relaciones internacionales, sino que, como de eso hablaremos un poco ya durante la clase, van a alimentar escuelas incluso ya en el tercero y el cuarto debate. ¿Okay? Premisas o parte de las premisas de las que partiremos hoy es que estos fundamentos filosóficos gravitan sobre cuestiones absolutamente fundamentales de la reflexión humana. Ni siquiera vamos a decir de las ciencias sociales, sino de humana. Desde lo más ontológico, lo más íntimo del ser humano, desde las preguntas más trascendentales, más existenciales, más esenciales de lo que significa el pensarnos a nosotros mismos, es decir, el ser humano pensándose a sí mismos, cobrando conciencia sobre su existencia y sobre su relación con su entorno y con los otros, las relaciones intersubjetivas. Esos son temas que van a atravesar por completo las preguntas sobre las cuales la filosofía clásica, luego la filosofía política, quizás más moderna, y la contemporánea, de alguna manera van a abordar. Yo no recuerdo si tenemos a compañeros en la clase que sean filósofos de profesión, licenciados en filosofía o que tengan maestría en filosofía, pero si los hay, bueno, están absolutamente invitados a hacer todas las intervenciones hoy para añadir, para complementar, para completar lo que vamos a conversar, que a pesar de que creo que es una presentación relativamente larga, es decir, hay contenido como para poder tener una discusión, sin embargo no es exhaustiva, ¿no? No está todo sobre lo que pudiéramos reflexionar cuando queremos preguntarnos sobre las raíces de las escuelas que dan vida a este primer debate. Entonces, es bueno que vayan pensando estos temas en la medida en la que vayamos teniendo más contenido. Yo les recomendaba a algunos de los compañeros que me escribieron que, bueno, que si tienen alguna posibilidad, yo siempre recomiendo como lo mismo fundamentado en dos tips, ¿no? Por decirlo de algún modo. Lo primero es que traten, si es posible, y también por temas de eficiencia en cuanto al tiempo, ¿no? En cuanto a la administración del tiempo limitado que tenemos todos, conectarlo con sus propias áreas de experticia, ¿no? Si de alguna manera ustedes, desde su propia área de especialización con su profesión, pueden abordar algún tema en concreto, pues fantástico. Y lo segundo, que si ya tienen de alguna manera un tema que quizás también es eso, ¿no? Un tema que ya ustedes estén trabajando desde su propia perspectiva de la disciplina que ustedes ya manejan digamos, por su profesión. Lo mismo, es un tema de investigación que ustedes van a explorar, sobre el cual van a profundizar. Debe haber un enamoramiento, ¿no? Ustedes deben básicamente estar enamorados de ese tema porque habrá momentos de frustración, habrá momentos de sequía intelectual en el que se sienten y tratan de escribir y no salga absolutamente nada. Habrá momentos en los que ustedes crean que están en un callejón sin salida. Entonces, la única manera de pasar esos momentos de sequía precisamente es movidos por ese pantalla. Así que mucho para usted, bueno, como decía, si tenemos algún compañero o compañera que venga del mundo de la filosofía, pues bueno, tendrá mucho que decir
pero también los politólogos tendrán mucho que decir, bueno, y en general todos, ¿no? Todos los que de alguna manera tengan alguna o hayan tenido alguna relación, bien sea por sus propias carreras, disciplinas o por su interés privado, seguramente muchos de los nombres y de las ideas que vamos a conversar hoy les dicen algo, ¿no? No creo que pocas cosas serán totalmente nuevas, realmente ninguna, todos lo que iremos. La intención un poco es darle cierto orden a estas ideas, ¿ok? A esto que he llamado orígenes filosóficos del primer debate de las relaciones internacionales. Deberían estar viendo la pantalla grande, pantalla completa, la logran ver, una pantalla que dice orígenes filosóficos del primer debate. ¿Lo ven con el marco en rojo y sí se ve? No, No, al profe. principio se veía, pero ya dejó de compartir la pantalla. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Un segundo. Ahora sí. Ahora sí, y ahora la voy a poner en pantalla completa. ¿Se ve en pantalla grande? No, No, profe, no se ve ahora. O sea, lo que quiere decir es que cuando la pongo en pantalla completa, se cae. Déjenme ver por qué será. Ok, cuando la pongo así. Así es perfecto, se ve. Así se ve, pero lo que pasa es que así no puedo. Ajá, ¿y ven el cambio de pantalla? Sí. Ok, y logran leer, porque me imagino que no se está viendo como pantalla completa, sino como solamente una parte de la pantalla, ¿no? Yo veo, pero no sé, digan los demás. Yo lo veo bien, profe. ¿Se ve bien? todo. Ok. Ok, Sí. perfecto, perfecto. Muy bien, entonces trabajamos con esto. Sí, qué raro, cuando la ponía en pantalla, cuando la pongo en pantalla completa, entonces no se ve. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, comencemos entonces. Y vamos a partir de algunas premisas. Nosotros en nuestra primera clase hablamos sobre, bueno, una suerte de introducción de dónde viene la disciplina, cuál ha sido su pretensión de ser una disciplina autónoma. Esto va a ser importante porque va a ser la justificación que la propia disciplina va a encontrar para poder separarse de otras disciplinas que le sirvieron y le siguen sirviendo, por supuesto, de fuentes, de insumos, que son el derecho internacional, la historia, fundamentalmente la historia, sí, internacional, pero también la historia de los tratados y por último la diplomacia, ¿no? Entonces, hasta que por fin, en 1919, ponemos esto como una fecha, como lo decíamos, un poco arbitraria para decir que en ese momento nace la disciplina, pero es que efectivamente sí nace de forma orgánica el intento académico de poder comprender lo internacional, la sociedad internacional, desde una perspectiva en la que no se había hecho antes, desde la que no se había intentado ni desde el derecho, ni desde la diplomacia, ni desde la historia. Por lo que, bueno, digamos, se coincide en que ese momento entonces es fundamental, ¿no? Para el nacimiento de la disciplina. Conversábamos sobre, bueno, la importancia de los paradigmas o la necesidad en un primer momento de construir paradigmas, etcétera, ¿no? Eso era como la parte introductoria. Eso continuamos partiendo desde allí de alguna forma. Sin embargo, hoy vamos a comenzar diciendo que a pesar de esa autonomía pretendida o conseguida, lograda, conquistada por parte de la disciplina, vamos a partir de una premisa que es fundamental, absoluta. Vamos a comenzar diciendo esto y terminaremos nuestra última lámina hoy, no sé, 30 y pico de láminas, la última que consigamos va a decir básicamente lo mismo, va a decir el hecho de que lo filosófico, el fundamento filosófico le va a dar una sustancia muy relevante a los postulados que se van a construir desde cada una de las escuelas, conformar los debates de las relaciones internacionales. Y que esas escuelas, los argumentos los postulados y las posturas que esas escuelas constituyen, van a tener mayor o menor solidez en función de la cercanía que tengan con esas corrientes filosóficas. ¿Okay? Esa va a ser la pretensión, a veces más explícita que en otros casos, pero va a ser siempre, de alguna manera, la lucha entre las escuelas por tratar de comprobar o por tratar de probar que sus propios postulados tienen ese fundamento filosófico que las respalda.
sobre todo en el realismo, me atrevería a decir un poco de forma priorística, pero yo creo que en todas las escuelas de alguna manera eso está presente. Y fíjense los temas que vamos a comenzar a tratar desde ese primer momento, ¿no? Cuando decíamos que en el 19, estamos hablando del final de la Primera Guerra Mundial, se está firmando el Tratado de Versalles, acaba de ocurrir una guerra como nunca antes en la historia, en términos múltiples, en múltiples dimensiones, materiales, pero también políticas, sociales, simbólicas, por lo que la guerra se constituía como el elemento, o digamos, el centro de las preocupaciones y de las reflexiones de los académicos, pero vinculado, no va a dejar de estar vinculado esto al poder, ¿no? A la idea del poder, a la cuestión del poder. Y eso nos va a conectar estos dos elementos y la relación que hay entre estos dos elementos nos va a llevar hasta 25 siglos atrás, y es donde vamos a encontrar uno de nuestros primeros hitos que van a alimentar de alguna forma las reflexiones teóricas de las relaciones internacionales hasta, bueno, hasta hoy. De hecho, vamos a hablar inmediatamente después de esta lámina, comenzaremos a hablar de un autor. No sé si lograron revisar los videos que les recomendé del primer ministro canadiense y del secretario de Estado norteamericano en las reuniones de Davos y la conferencia de seguridad de Múnich, porque en una de ellas precisamente se menciona a uno de los autores que vamos a mencionar de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Para que ustedes vean lo vigente que está el pensamiento filosófico, que no tiene absolutamente nada que ver con la disciplina en términos orgánicos, y que sin embargo alimenta las reflexiones de políticos modernos del siglo XXI. ¿Okay? Otro de los elementos que me parece que es importante que tengamos muy presente desde el comienzo, y por eso les decía, por eso hacía el inciso con respecto a los Estados Unidos, es que el liberalismo, y cuando hablo de liberalismo, se los voy a decir siempre para que lo tengan muy presente, me estoy refiriendo básicamente por igual al idealismo en las relaciones internacionales. Cuando hablemos de liberalismo, vamos a estar de alguna manera partiendo de la tesis de que en las relaciones internacionales, no el liberalismo político clásico, el liberalismo político en las relaciones internacionales, fíjense que está con mayúsculas, es decir, en la disciplina, va a estar asociado de forma muy íntima, de forma muy profunda, al carácter, al ethos de una nación en particular, y esa va a ser Estados Unidos. ¿Okay? Eso va a ser un elemento importantísimo que nos sirve de premisa como para partir de nuestra discusión. Lo otro es lo que les decía al comienzo, ¿no? El elemento que sigue es que los problemas de los que o los asuntos, las cuestiones de los que vamos a hablar hoy y sobre los cuales estos personajes, estos filósofos, estos pensadores se han pronunciado o han escrito durante los últimos siglos y que alimentan estos debates, son temas que son profundamente humanos. Y esto no hay forma de que ninguna disciplina, no sé, la mecánica de aviones quizás, pero no hay forma de que ninguna disciplina pueda sentirse de alguna forma aislada o desconectada de los temas esenciales que tienen que ver con esto. Es decir, esta discusión que tendremos hoy le podría servir perfectamente a básicamente todas las escuelas de la universidad, por la naturaleza de las reflexiones y de las cuestiones que estamos abordando. Y estas reflexiones nos van a llevar, es una idea que va a estar gravitando no solamente hoy, no solamente en esta clase, no solamente durante el primer debate, sino que desde mi perspectiva va a estar gravitando toda la reflexión completa sobre la política internacional. Y es esa idea de si es posible o no la conciliación o la reconciliación, depende cómo lo queramos ver, de la moral / ética, las pongo aquí, aunque no son lo mismo, solemos usarlas como a veces como sinónimos e incluso nos atrevemos a veces a usarlas como lo mismo, aunque no son lo mismo. Pero en todo caso, sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de moral y ética con la política y los asuntos públicos. ¿Okay? Esa tensión, esa suerte de vamos a decir, no es una contradicción ni nada, pero hay una tensión importante entre la presencia de la moral y la ética en los asuntos públicos que todas las escuelas de las relaciones internacionales van a estar, o sobre las cuales van a estar gravitando estos asuntos. Entonces vamos a comenzar, como les decía, con uno de los elementos o con uno de los personajes y de las citas más recurrentes cuando hablamos del nacimiento del pensamiento, sobre todo el pensamiento realista en las relaciones internacionales,
Y esto nos lleva, fíjense, nada más y nada menos que al 460 o 396, la fecha, en las fechas en las que nace y muere este personaje, historiador Tucídides, que escribe esta historia de la guerra del Peloponeso, dentro del cual se encuentra un diálogo que va a ser sumamente relevante para nosotros, para nuestra discusión. ¿Ok? Esta parte se las voy a leer. En la historia de la guerra del Peloponeso, el libro digamos, son varios de hecho, es un bloque tremendo. No nos vamos a concentrar en lo que sucede en este conflicto, con el relato de Tucídides sobre este conflicto, sino que nos vamos a concentrar sobre un diálogo que de forma descarnada, de forma absolutamente sin tapujos, nos va a exponer una idea que al final para muchos quizás apele mucho al sentido común y que no sea una cuestión demasiado elaborada, pero que sobre todo para el realismo, que se sostiene o busca sostenerse tremendamente sobre la fuerza empírica de la historia, es decir, de aquello que pueda ser experimentado y que pueda ser comprobado por los hechos concretos, y no como el idealismo pretendería, según ellos, hacer sobre lo imaginado, lo que debería ser lo normativo, va a ser tremendamente poderoso. Tanto, como les decía, que Tucídides fue mencionado en este discurso, concretamente en el discurso del premier canadiense a comienzos de este año, pero también le ha dado nombre, y lo vamos a ver, viene una de las láminas más adelante, le ha dado nombre a una de los conceptos más interesantes, controvertidos, pero en todo caso interesantes, de las relaciones internacionales, como lo es la trampa de Tucídides. Quizás ya muchos la han escuchado hablar o la han escuchado mencionarse. Esta trampa de Tucídides, que es una construcción, digamos, académica, para justificar o para explicar, mejor dicho, el comportamiento de ciertos estados ante el crecimiento de otros estados potencialmente enemigos, potencialmente adversarios. ¿Ok? Voy a leerles un poco esto para que ustedes puedan ver este primer input que va a tener nuestra escuela realista de las relaciones internacionales. Entonces, el contexto, bueno, durante la paz de Nicias, entre el siglo V a.C., 421-416 a.C., que separa las dos fases más importantes de la guerra del Peloponeso, los enviados de Atenas exigen a los habitantes de la pequeña isla de Melos que renuncien a su neutralidad. Importante, esta gente de la isla de Melos era neutral en este conflicto. Y que además se integren a la alianza hegemonizada por Atenas y paguen de paso el tributo que esto supone. Tucídides confronta en un diálogo, ojo, este diálogo es muy probablemente, vamos a decirlo de otra manera, no hay ningún elemento que pueda de alguna forma probar que este diálogo o que algo parecido a esto ocurrió. Esto es una interpretación, una puesta en escena de Tucídides. Es más, el diálogo tiene elementos en los que, les adelanto un poco el spoiler, el débil en este diálogo, el débil le dirá al fuerte: cuidado con cómo actúas, porque mañana puedes que seas tú el débil. Esa parte no va a estar en lo que les pongo hoy. Creo que sí está en los materiales que les envié. Si no los han revisado, revisen, el que se refiere concretamente a los diálogos de Tucídides, o al diálogo de Tucídides, del diálogo de Melos. Y eso es lo que ha hecho a algunos historiadores posteriores pensar que Tucídides escribe esto después de la guerra del Peloponeso, precisamente cuando Atenas ya había cambiado su posición, o digamos, su fuerza había disminuido. Entonces, muchos dicen, bueno, es conveniente, es casi una profecía autocumplida este relato de Tucídides, porque al final está con 30 naves propias, 6 de Quíos y 2 de Lesbos, con un contingente propio de 1.200 hoplitas, 300 arqueros y 20 arqueros montados, y además unos 1.500 hoplitas de los aliados y de los isleños, etc. Los melios colonos de los lacedemonios no habían aceptado someterse a los atenienses como los demás isleños. Al comienzo permanecieron neutrales y no actuaron, pero más tarde, forzados por los atenienses, al devastarles sus tierras, entraron abiertamente en guerra. Habiendo acampado en territorio melio con los contingentes mencionados, los generales atenienses Cleómenes, hijo de Licómedes, y Teicias, hijo de Teicímachos,
Antes de causar daño en parte alguno del territorio, enviaron primero embajadores a parlamentar. Los Melios no los condujeron ante la mayoría, sino que les pidieron que hablaran acerca de su cometido ante los magistrados y la minoría. Los embajadores de los atenienses dijeron más o menos lo siguiente: ya que la discusión no tiene lugar ante el pueblo, para que no engañemos al vulgo diciéndole cosas seductoras e irrefutadas en un discurso sin interrupciones, fíjense la carga, ¿no? Cosas seductoras e irrefutadas. Ya que no estamos hablando entre la masa, frente a la masa, hablemos de forma descarnada, hablemos de forma pragmática. Pues sabemos que con este propósito nos trajeron ante la minoría, adopten ustedes, los aquí sentados, un procedimiento que les garantice mayor seguridad. El apelar a la seguridad importante. Respondan punto por punto y no con un discurso continuo a lo que no les parezca adecuado, interrumpiéndonos de inmediato. En primer lugar, digan si les agrada lo propuesto. El Consejo de los Melios respondió: no es reprochable la equidad de instruirnos mutuamente con toda tranquilidad, pero muy diferente de eso son obviamente las operaciones bélicas, que ya no son cosa del futuro, sino del presente. Pues vemos que ustedes están aquí como jueces de lo que se dirá. Claro, más fuertes, ¿no? Los atenienses. El resultado será, como es verosímil, que si prevalecemos por la justicia de nuestra causa, si nos mantenemos allí firmes y por eso no cedemos, tendremos guerra. Y si nos sometemos, es decir, si no permanecemos firmes, pues bueno, la esclavitud. Los atenienses entonces dicen: si ustedes han venido a hacer conjeturas sobre el futuro o otra cosa y no a deliberar sobre la preservación de Melos a partir de lo inminente y de lo que tienen a la vista, importante la idea de la preservación, esa idea de la preservación del individuo y del Estado va a estar muy presente en el pensamiento realista. Para muchos, en el realismo, la idea de preservar, de sobrevivir, es la máxima que mueve o que debe mover al líder político, y no otra, no ninguna otra. Luego hay otros elementos que son necesarios para eso precisamente, para sobrevivir. Entonces esa idea de la preservación va a estar muy presente allí desde ese momento. Entonces interrumpiremos las conversaciones. Pero si han venido a esto, entonces hablaremos. Los Melios dicen: es razonable y excusable que quienes se encuentran en una situación como la nuestra se vuelquen en muchas direcciones en busca de argumentos y opiniones. El objeto de esta reunión es, por cierto, nuestra preservación. Efectivamente coinciden en esto, ¿no? Tucídides recalca, lo enfatiza. No solamente unos están conscientes de que los otros deben estar buscando la preservación, sino de que estos últimos también están muy claros en que lo que es su objetivo principal es la búsqueda de la preservación. La discusión, si les parece, puede proceder del modo propuesto. Y aquí viene lo potente, y esa imagen que les pongo allí, creo que se los comentaba, para mí es, cuando yo vi ese video, esa imagen, esa escena, ¿no? en la sala oval de la Casa Blanca entre el presidente Volodymyr Zelensky y Trump, yo pensé automáticamente en esto, ¿no? En Tucídides. Nosotros, dicen los atenienses, por nuestra parte no propondremos extensos argumentos llenos de hermosas palabras que no convencen a nadie. Algo así como Zelensky, ¿no? Según la perspectiva de Trump y de J.D. Vance, fundamentalmente. No diremos que es justo que dominemos porque vencimos al persa o que hemos venido a vengar una injusticia padecida. Pero les pedimos que tampoco crean ustedes que nos van a persuadir alegando que pese a ser colonos de los lacedemonios no se unieron a sus fuerzas o que no nos han hecho nada injusto. Traten más bien, aquí se está ingresando alguien, en un segundo. Traten más bien de lograr lo posible según lo que ambos bandos realmente pensamos. Es decir, todos queremos lo mismo. El pensamiento realista parte mucho de esta premisa. Y ya veremos después por qué, ¿no? ¿Por qué se justifica? Morgenthau, hoy no vamos a hablar de Morgenthau lo tocaremos en la próxima clase, pero Hans Morgenthau, que va a ser quien, junto con Edward H. Carr, lleven el realismo político a digamos, un orden orgánico dentro del pensamiento del realismo político, le va a dar una fuerza a esto que por esta razón por la cual teóricamente todos los pueblos y los individuos querrían lo mismo, ¿no? Trate más bien de lograr lo posible según lo que ambos bandos realmente pensamos, sabiendo tanto ustedes como nosotros, y aquí viene lo potente, que en el razonamiento humano, el razonamiento importante, porque después también desde el idealismo se va a apelar a la razón. Lo justo vale cuando hay igualdad de fuerzas y que los poderosos hacen lo que les permiten sus fuerzas mientras que los débiles ceden. Eso es Tucídides, hace 25 siglos, desarrollando una idea que no es solo de Tucídides, ya lo vamos a ver. Entonces, quiero que tengan eso en el radar, ¿no? Esta idea es básicamente lo que nosotros vemos en esa escena que pasará a la historia y se dirá mucho, se revisará, creo que se ha revisado poco realmente a fondo lo que significa esa escena,
Y como se los decía, más allá de lo que realmente como que movió las teclas de la opinión pública, que fue las formas, ¿no? La forma en la que se le refirió, sobre todo después de esa última pregunta de JD, o la intervención de JD Vance, cuando ya estaba todo listo, cuando ya simplemente iban a terminar la rueda de prensa, y se comienzan a concentrar en elementos como más de si tienes las cartas y todo esto. Lo realmente importante eran los argumentos, los primeros 20, 15, no sé, no recuerdo cuántos minutos, los primeros minutos antes de esos últimos 7 minutos, más o menos, que fue ese toma y dame entre los dos. Bueno, entre los dos no, entre Zelensky y el resto del equipo del presidente Trump junto al propio Trump. Y era el hecho precisamente de eso, ¿no? El hecho de que Trump, siendo además quien es, ¿no? El presidente del Estado que construyó el orden liberal internacional, del cual hablaremos bastante hoy, le dice a un presidente que está siendo, de un país que está siendo invadido, vulnerado en todos sus principios más básicos del derecho internacional, que tiene que ajustarse a lo que es la realidad, tiene que ajustarse a lo que es la realidad concreta, material, y es el hecho de que los fuertes al final terminan decidiendo qué es lo que ocurre. Y cuando el último momento en el que le ofrece de alguna forma intervenir, ¿no? Para poder, es a cambio de algo, ¿no? No es cualquier, no es gratis. Mi intervención no es gratis, no es el derecho internacional lo que me mueve a hacerlo, sino es el interés que tengo, en este caso concreto, en las tierras raras en Ucrania. Esto es una nota de pie de página, pero es importante para que lo tengan allí. Fíjense lo que les decía al comienzo, esta idea de la trampa de Tucídides, que no es de Joseph Nye. Este texto que pongo ahí, el fragmento, está en este libro de Joseph Nye, La paradoja del poder norteamericano. Joseph Nye es un autor neoliberal de las relaciones internacionales, murió recientemente, uno de los politólogos más interesantes de los últimos años, y creador de conceptos como el del poder blando, etcétera, y que junto con Robert Kiogen va a ser uno de los principales, si no los dos principales autores de la escuela neoliberal, que van a ver ustedes en el tercer debate. Bueno, en este libro él habla, fíjense lo que dice, según la inmortal descripción de Tucídides, así la llama, la guerra del Peloponeso, si se fijan bien en la imagen, no son simplemente griegos los que están ahí enfrentados, no sé si lo logran ver en el medio los dos sujetos enfrentándose. La guerra del Peloponeso se produjo en Grecia debido al poder que había acumulado Atenas y al consiguiente miedo de Esparta. Existe la idea de que esa guerra se produjo por más allá de cuestiones materiales concretas y de una amenaza real que existía, las percepciones que existen por parte de Esparta con respecto al aumento del poder de Atenas en este caso. Bueno, hay quienes predicen en este siglo, en el que estamos ahora, una dinámica similar generada por el auge de China y el miedo que ello produce en Estados Unidos. Entonces, para muchos, esa trampa de Tucídides está muy presente en la actualidad, y para muchos, bueno, la gran pregunta es cómo se va a resolver, ¿no? Esa trampa de Tucídides en el mundo actual. Pero fíjense en esto. Decíamos que la idea de que la relación entre lo justo y la fuerza que tenga el actor para poder imponer aquello que es justo no es una idea aislada que viene en este caso, de Tucídides. Si revisan la República de Platón, en su libro primero, van a encontrarse con este autor, con este personaje, Trasímaco, que discutiendo con Sócrates, dice lo siguiente, y es tremendamente poderoso en el contexto en el que estamos conversando. Sostengo que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte. ¿Ok? Entonces esa idea, ojo, pongo ahí abajo, me parece que es lo justo, haciendo referencia precisamente a esta frase, diciendo lo justo, que esta idea no está en el análisis posterior. Muchos han indicado que pudiera haber cierta ambigüedad o ambivalencia en esta frase, porque esto no significa que Trasímaco esté validando esta idea, no significa que Trasímaco, así como los atenienses sí lo hacían, estaría validando el hecho de que lo que el justo desea, o lo que le conviene al fuerte, sea lo más justo. Simplemente que pudiera estar describiendo algo que es así, más allá de que sea algo que podamos calificar como positivo o negativo, bueno o malo. Independientemente de eso, es una idea que gravita en la filosofía desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿a dónde va llegando esto? Al hecho de que pareciera que desde esta mirada, desde este punto de vista,
el ejercicio del poder es una necesidad del individuo y mucho más de un mandatario, de un jefe de Estado, de un pueblo, de una sociedad, y que la renuncia a todo lo que pueda significar el poder una forma a permitir o a veces incluso hacer necesaria la guerra. En el caso de la trampa de Tucídides fue así, contra Atenas y Esparta, y llevarnos a la supervivencia. O sea, esa idea, y pudiéramos completar ese círculo, ¿no? Y volver otra vez entonces a caer en el punto de requerir más poder, esa idea va a mantenerse hasta la filosofía moderna incluso. Vamos a encontrarla en la filosofía política posterior al Renacimiento, no solamente ni siquiera en tiempos de Maquiavelo, sino en tiempos de Thomas Hobbes, por ejemplo, de cómo la búsqueda del poder va a ser algo absolutamente no solo recomendado, sino incluso natural, teóricamente, por las personas. Entonces, fíjense en esto. Volviendo un poco a esa primera lámina en la que recordábamos cuál había sido el comienzo y era el pensar la guerra o pensar sobre la guerra, que es la intención por la cual se crea la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nueva Inglaterra, de Aberystwyth, es precisamente pensar sobre la guerra para conseguir la paz. Es decir, la idea central de la gente que se reúne en esta universidad en ese momento es comenzar a pensar a profundidad cuáles son las causas de la guerra para poder digamos, evitarla en el futuro, o por lo menos disminuir las probabilidades de que esta ocurra, con diferentes recomendaciones, ¿no? Vamos a verlo hoy también. De estas recomendaciones, las que van a prevalecer como las más orgánicas van a ser los famosos 14 puntos de Woodrow Wilson. Si leen los materiales se habrán encontrado con esto, que entre otras cosas va a proponer la creación entonces de una unidad, de un consorcio, de un cuerpo que va a garantizar la seguridad colectiva, la paz, que va a ser la Sociedad de Naciones. Pero eso va a ser desde esa perspectiva. Desde esta perspectiva que estamos estudiando en este momento, la garantía para la paz no va a ser la creación de una organización como la Sociedad de Naciones, no va a ser la renuncia al poder, no va a ser la renuncia a la lucha y a la guerra, sino que todo lo contrario, la garantía para la paz va a ser precisamente la lucha sin cesar, el incremento del poder, la disuasión, y por eso la disuasión va a ser un elemento importantísimo durante buena parte de la primera parte de la posguerra, de la segunda posguerra, cuando comienza precisamente la Guerra Fría, y no por casualidad entonces aparecen estos sujetos ahí al lado soviéticos y norteamericanos basándose precisamente en la disuasión, fundamentalmente basados en dos cosas, ¿no? En el sistema bipolar que existía para ese momento. En esta materia vamos a hablar sobre los sistemas internacionales, y entre esos existe el sistema bipolar flexible y después veremos el sistema bipolar inflexible. Pero también un elemento importantísimo que para muchos autores no habría sido, o sin ese elemento no habría sido la Guerra Fría tal cual como fue, que son precisamente la capacidad nuclear, de la capacidad atómica que tienen estas potencias. Y como decíamos, el tema del sobrevivir, el miedo a la muerte, y lo veremos un poco más adelante, ese miedo a la muerte va a estar presente en la filosofía ya posterior a toda esta filosofía clásica que estamos revisando, en Hobbes, y va a ser precisamente una no la única, pero una de las causas principales por las cuales Hobbes va a suponer que el ser humano, siendo egoísta, siendo competitivo, siendo violento profundamente, va sin embargo a aceptar el hecho de ceder un espacio de su propia, digamos mal y pronto, soberanía, de su poder, de su capacidad de agencia, para poder crear una figura que de alguna forma pueda constreñir esa misma violencia y ese mismo deseo de competir constante que existe también en los otros sujetos. Y ese va a ser precisamente el Estado, la figura del poder político constituido, que se va a lograr en los Estados nacionales y no se va a lograr en el Estado. Precisamente una de las razones por las cuales, bueno,
en la sociedad internacional hablamos de anarquía. Hablando de Hobbes, y hablamos de otro autor con el que nos encontramos, fíjense que seguimos todavía antes de Cristo, este es Plauto. Plauto va a ser el autor de una de las frases que más se ha popularizado cuando hablamos de naturaleza humana y de cómo se comporta el ser humano con respecto al otro y cómo sucede esto y cómo esto se ve, o digamos, cómo básicamente toda la política, incluso, yo no sé si ustedes son de series políticas, me gustan mucho las series políticas, las series de televisión, y en los últimos años, bueno, en los últimos años no, voy a hablar de dos series, o voy a mencionar dos series, una relativamente reciente, o quizás, no sé, unos 10 años, o no recuerdo más o menos cuánto puede tener ya esa serie, y otra sí mucho más vieja, unos 20 años quizás por lo menos, o quizás un poco más, que son dos series precisamente, dos series norteamericanas de política, quizás muchos ya sospechan, por lo menos una de las cuales es la que estoy hablando, porque fue muy famosa en los últimos años, que se llama, ahora se me fue el nombre, Frank Underwood es su protagonista, seguramente alguien pesca el nombre, se me fue por completo el nombre, estoy pensando en la serie, ya me vendrá. Esta serie en la que bueno, que su protagonista es Kevin Spacey, ¿no? Esta serie muestra una cara totalmente apegada a esta idea de Plauto que dice lupus est homo homini non homo House of Cards. Ahí está. Yo sabía que alguien iba a salir con la House of Cards. Esa es una de las series a las que me hacía referencia. La otra serie a la que estaba haciendo referencia era The West Wing. The West Wing es todo lo contrario. Es la idealización absoluta, no solamente de la política, sino de la política norteamericana. Mi recomendación es que las vean, porque ahí van a ver claramente dos visiones, claro, puristas, ¿no? En la televisión nos damos el lujo de que podemos ser puristas, ¿no? Los creadores, los guionistas pueden ser puristas y pueden construir a un Frank Underwood, que probablemente hay gente así, sí, seguramente los hay, pero bueno, no, y creo que es una caricatura real de lo que una persona, incluso por muy pragmática y realista que sea, puede llegar a ser. Y al mismo tiempo, el presidente, ahora también se me fue, Bartlett, Josiah Bartlett, de West Wing, del otro lado, ¿no? Del idealismo, ¿no? Nos damos y el apegado a los principios, y el derecho internacional, y el multilateralismo, etcétera, etcétera. Son dos visiones caricaturizadas, por supuesto, pero que de alguna forma representan esas dos visiones puristas que también estamos viendo caricaturizadas en las teorías. Porque eso es importante decirlo, como cuando hablábamos al comienzo, las teorías simplifican, las teorías construyen abstracciones de elementos y de fenómenos profundamente complejos, interconectados, de múltiples dimensiones y capas, con actores a veces incluso desconocidos, porque ignoramos todo lo que realmente sucede, y lo llevamos todo a una simplificación extrema, desde la abstracción de identificar ciertos fenómenos y ciertas reglas, ¿no? Ciertas regularidades que podemos identificar en los fenómenos que se van dando en las relaciones internacionales y construimos una teoría, ¿no? Teorizamos. El extremo lo van a ver ustedes cuando lleguemos al segundo debate, ¿no? Con el cientificismo. Bueno, esta idea del lobo es el hombre para el hombre y no hombre, en tanto no se sepa la clase de hombre que es el otro, o dicho de otro modo, el hombre es un lobo para el hombre. Muchos de ustedes seguramente la habrán escuchado nombrar, y está muy asociada a Hobbes. Y es cierto, Hobbes la menciona en esa obra sobre el ciudadano, no en el Leviatán, por cierto, nunca, no, esa idea no aparece en el Leviatán, pero viene desde Plauto. Estamos hablando del 254-164 a.C. El hombre es un lobo para el hombre. Esa idea, y es importante el tema de lo de antes de Cristo, porque esa idea también de alguna manera va a entrar en tensión incluso con ideas que van a estar asociadas a la religión. Aquí vemos, esto no es una fuente de las relaciones internacionales, pero para que ustedes vean, ojo, no es una fuente de las relaciones internacionales, pero va a ser una fuente, la religión me refiero, va a ser una fuente importantísima de algunos actores fundamentales en las relaciones internacionales, y lo vamos a ver cuando lleguemos fundamentalmente al liberalismo en su capítulo norteamericano, en su capítulo de Estados Unidos. Fíjense en esto, por lo tanto, esto es Romanos 5:12, por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Esa idea de esa carga
que llegó hasta el extremo en comunidades religiosas primitivas, como primitivas me refiero por los tiempos en los que estuvieron, como los cátaros, por ejemplo, que pensaban que Jesús no pudo haber sido jamás hijo de Dios, o mejor dicho, o Dios, porque Dios no podría haber estado jamás en contacto con la carne humana, porque la carne humana es mala por naturaleza. O sea, hasta ese extremo, esa idea va a estar gravitando en la reflexión humana. ¿Somos malos o somos buenos por naturaleza? Y si yo propondría en este momento parar la discusión o la presentación en este instante y continuar hasta las 8 con discusiones o escuchándolos a ustedes, probablemente no terminaríamos sino hasta las 10 y pico de la noche, y no porque hayamos llegado a una conclusión, sino porque estemos muy cansados todavía para continuar, porque no lograríamos dar con la idea, digamos, una idea definitiva, suficientemente acabada, argumentada, robusta, que nos compruebe que efectivamente somos una cosa o la otra. Quizás alguien tome el camino más fácil y decir, bueno, profe, ni una ni la otra, somos cualquier cosa. El libre albedrío de alguna forma responde a esto también, ¿no? La idea de que podemos al final ser lo que queramos. Pero fíjense lo que va a decir alguien como Freud, para que ustedes sigan viendo cómo esto está presente dando vueltas en la sociedad humana. Y nos vamos a encontrar aquí con nuestra frase conocida reciente del hombre es un lobo para el hombre. Para quienes lo conocen, padre del psicoanálisis, uno de los personajes más importantes del mundo de la psicología, de la psiquiatría, etc. Y escribe en El malestar de la cultura, en el 1930, dice lo siguiente: los hombres no son criaturas dóciles que desean ser amadas y que, como mucho, pueden defenderse si son atacadas. Son, por el contrario, criaturas entre cuyos dotes instintivos, la naturaleza, hay que contar una poderosa dosis de agresividad. En consecuencia, su prójimo no es para ellos solo un ayudante potencial o un objeto sexual, sino también alguien que les tienta a satisfacer su agresividad sobre él, a explotar su capacidad de trabajo sin compensación, a esclavizarlo básicamente, a utilizarlo sexualmente sin su consentimiento, a apoderarse de sus posesiones, a humillarlo, a causarle dolor, a torturarlo y a matarlo. Homo homini lupus, dice Freud, recordándonos a Plauto y también a quien lo, digamos, popularizó nuestro amigo Hobbes. El hombre es el lobo para el hombre. ¿Quién? A la luz de toda su experiencia de la vida, importante, ¿no? El tema de la experiencia, el tema de la comprobación a través de la historia, de lo empírico y de la historia, tendrá el valor de rebatir esta afirmación. Bueno, sí lo tendrán algunos, el valor de rebatir, pero todavía no hemos llegado a ellos. Vamos a conversar ahora rápidamente unos puntos muy importantes sobre una de las que va a ser la fuente moderna más relevante para el pensamiento del actor del Estado como actor internacional y de sus mandatarios, que va a ser Nicolás Maquiavelo. Tanto así que Maquiavelo, el pobre, porque creo que es un poco injusta la razón por la que se ha hecho célebre, porque lo que hizo no fue otra cosa que digamos, construir un libro de sugerencias, básicamente para un mandatario específico, en un tiempo específico, ¿no? en un hijo de su tiempo, ¿no? A veces juzgamos un poco a la gente desde nuestros tiempos como si ellos estuviesen viviendo también los tiempos que nosotros hemos vivido, ¿no? Y nosotros somos a veces muy inconscientes de cuál ha sido el bagaje en nuestra propia socialización y nuestra propia construcción de nuestros elementos más básicos de la cultura, que precisamente, bueno, vienen desde ese momento, ¿no? O sea, desde tiempos como por ejemplo, siglo XV, siglo XVI. Es considerado el precursor del realismo político porque desplazó el enfoque del deber ser, es decir, la moral cristiana o idealista en este caso. El deber ser también podemos llamarlo como algo normativo. Cuando hablemos de lo normativo, si alguna vez me escuchan decir la visión normativa, me refiero a esto, ¿no? Al deber ser, hacia el ser, la realidad del poder. Y eso es importante porque esa idea que ustedes están viendo allí y sobre la cual Maquiavelo va a girar un largo rato, va a ser rescatada en el siglo XX por Carr, por Edward H. Carr, en su obra La crisis de los 20 años, de 1919 a 1939, en la que le va a caer a palos precisamente a lo que él va a llamar el utopismo. El utopismo, que no va a ser otra cosa que la pretensión ingenua, ciega, irresponsable hasta cierto punto incluso, de anclar la política, de anclar las decisiones de carácter político y de carácter internacional en lo que debería ser, en lo normativo, y no en lo que es. ¿Okay? Eso va a ser importantísimo. En el ámbito de las relaciones internacionales, su pensamiento establece que el Estado es el actor supremo,
Eso se va a mantener, lo vamos a ver hoy un poco con Cari y lo vamos a ver a profundidad cuando entremos en Morgenthau, el Estado como actor supremo y que su supervivencia justifica cualquier medio. Importante, cuando estamos hablando del Estado, en el caso italiano, igual que en el caso alemán, estamos hablando de los estados, el Estado italiano no existía, ¿no? Estamos hablando de lo que hoy conocemos como Italia. Para ese momento no tenía la forma que hoy conocemos. Lo mismo va a pasar con Alemania, son los estados que se forman más tarde, de forma más tardía en Europa. Es una de las razones, por cierto, por la cual Venecia, por ejemplo, que hoy forma parte de Italia, y en ese momento tenía, diciéndolo mal y pronto, y trasladando un poco las figuras nuestras hacia ese momento, podía ser considerado un Estado. Es la razón por la cual Venecia tenía una diplomacia como la que estaba desarrollada, ¿no? En su momento, bueno, porque la necesitaba, porque estaba rodeado de eventuales para imponerlos. Y no según principios morales abstractos. Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás. Un poco esa es la idea de la utopía. Utopía significa eso, nunca visto, nunca existente en ninguna parte. De hecho, creo que significa de forma literal. Porque hay tanta distancia entre cómo se vive y cómo se debería vivir que quien deja lo que hace por lo que debería hacer aprende más pronto su ruina que su preservación. Uno de los elementos importantísimos también en Maquiavelo va a ser, y que va a mantener Hobbes, y que va a mantener el realismo, digamos, esencialmente, con matices, pero básicamente va a partir de allí, es el pesimismo antropológico, ¿no? Parte de la base de que la naturaleza humana es egoísta, voluble y ambiciosa. Los hombres son ingratos, simuladores y ansiosos de ganancia. Esta visión se traslada al comportamiento de los estados, obviamente. Los estados no son sino abstracciones que al final terminan siendo una extensión de los individuos. Es imposible pensar en que los estados puedan comportarse de una forma, digamos, armoniosa, cooperativa, propensa fundamentalmente a la cooperación, si los individuos de los que son sus creadores no lo son, además por naturaleza. Lo mismo que en las sociedades. No nos preguntemos por qué sociedades en las que la regla es la impuntualidad, la regla es pasarle por encima al otro, la regla es comerse la luz, la regla es no respetar las instituciones. No nos preguntemos por qué esa sociedad no es una sociedad próspera. No es rocket science, no son grandes misterios. Y lo contrario, no nos preguntemos por qué ciertas sociedades que son prósperas, que son capaces de darle a sus individuos un bienestar digamos, evidente, son sociedades que hacen lo contrario, respetan las instituciones, respetan las normas, respetan cosas tan esenciales como la puntualidad, etcétera. O sea, pongo un ejemplo para que ustedes vean, lo vean de forma más ilustrativa posible, cómo se extiende, cómo es una extensión del propio individuo, el Estado. Eso es importantísimo tenerlo. Al estar, comportamiento de los estados, al estar compuestos por humanos, obviamente, los estados son inherentemente competitivos y desconfiados, lo que genera un sistema internacional de constante conflicto y desconfianza. Eso se mantiene, me refiero a las escuelas, eso se va a mantener profundamente en todo el pensamiento que luego se llama racionalista. En el cuarto debate, digamos, el realismo va a cohabitar, porque va a hacer vida con otras escuelas, pero va a cohabitar de forma muy importante en ese apartamento en el que va a vivir, ocupando los cuartos más grandes del apartamento, basado precisamente en esa idea todavía, en la idea constante del conflicto, de la desconfianza entre los estados. Y en el tercer debate veremos cómo esa idea además va a rebatir tremendamente la visión neoliberal institucional sobre la cooperación. ¿Okay? Esos van a ser los temas clave que se van a dar en esos debates más adelante. Aquí estamos viendo la prehistoria un poco, ¿no? Por eso decía, los orígenes, de dónde viene el pensamiento de todas estas corrientes. La razón del Estado y la autonomía de la política también se va a mantener en más adelante, y esto lo va a llevar Morgenthau incluso a uno de sus principios. Este tema de la autonomía de la política, aquí los politólogos celebran
la autonomía de la política como la disciplina que está no solamente es autónoma, sino que jerárquicamente hablando está por encima de todas las demás disciplinas a la hora de tener que explicar el comportamiento de los estados. No me lo va a explicar la historia, no me lo va a explicar, o bueno, la historia siempre y cuando esté subordinada, por supuesto, a la política, no me lo va a explicar, no lo va a explicar las relaciones internacionales, la política pura y dura es lo que me va a explicar a mí, basada en estos principios, por qué los estados actúan como actúan. Maquiavelo separa la ética privada de la ética pública. Eso creo que se los mencionaba cuando hablamos del tema, cuando hablamos en nuestra introducción. Eso va a encarnarlo perfectamente el cardenal Richelieu, cuando él dice, yo sí, soy católico, pero antes de ser católico soy francés. El realismo va a tomar esa idea para decir que efectivamente un mandatario puede comulgar con la religión o con los valores morales que desee, es indiferente, pero su ejercicio político no puede estar supeditado a esos valores y a esas convicciones morales, porque sería absolutamente irresponsable. La responsabilidad que tiene un político, un jefe de Estado, es la supervivencia del Estado. Y esa idea, muy asociada a Maquiavelo, el fin justificar a los medios, es la idea que debe mover la praxis de cualquier actor político que pretenda la supervivencia de su Estado. Esto fundamenta la idea realista, dice que en la arena internacional las decisiones no se juzgan como buenas o malas en un sentido religioso, sino como eficaces e ineficaces para preservar la soberanía. Bueno, hablamos del concepto de la virtud, la capacidad y la destreza, fuerza para actuar frente a los desafíos, la fortuna, etc. El realismo Ucrania ha firmado 15, creo que fue el número a lo que se refirió, 15 tratados con Putin para evitar este tipo de situaciones, para que no nos agredan, para que no nos ataquen. Y han sido, uno tras otro, ha sido pasado por encima, ha sido ignorado. Y la respuesta de Trump fue, sí, pero no los ha firmado conmigo. ¿Okay? Esa idea, lo que yace, digamos, lo que sostiene desde el punto de vista cualitativo ese argumento es sumamente poderoso en contra precisamente de lo que significa la idea o la pretensión de poder constituir unas relaciones internacionales basadas en reglas. Y es lo que dice aquí, las leyes no bastan si no hay fuerza que las respalde. Esa es una idea profundamente realista en el sistema internacional, y de eso muchos de ustedes hablaron cuando hablábamos sobre el tema de las Naciones Unidas, sobre el tema del Consejo de Seguridad, sobre el tema de por qué las Naciones Unidas funcionan o no funcionan como deberían, etc. Donde no existe un gobierno mundial, un estado de anarquía. Recuerden que hablamos de anarquía en relaciones internacionales cuando hablamos no de caos ni desorden, sino de la ausencia de esa suerte de gobierno mundial. La seguridad depende de la capacidad de defenderse. ¿Okay? Para Maquiavelo, las buenas leyes no pueden existir donde no hay buenas armas, lo que justifica la prioridad del realismo da al poder militar y a la defensa nacional. Morgenthau, nuevamente, lo veremos cuando estudiemos los 6 principios de Morgenthau, la vinculación que va a existir total a lo que significa el poder militar. Pasamos a este amigo que ya hemos mencionado un rato, y vamos a dedicarle un par de láminas, nuestro amigo Thomas Hobbes, y que escribe esta obra, que digamos, no es la única que él escribe, y de hecho no es en la que más desarrolla la idea de la naturaleza humana, o no es ni siquiera aquella en la que lanza o repite esta idea de Plauto del hombre es un lobo para el hombre, pero sin embargo es desde el punto de vista de la politología la más potente, una obra central en la filosofía política, como ahí lo dice. Pero sí se presenta una visión pesimista, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, y que a su vez, al mismo tiempo, lo pongo allí, abre soluciones prácticas para esos dos elementos que van a ser centrales, no los únicos, insisto, pero centrales desde nuestra perspectiva. El primero, existe un estado de naturaleza, ¿no? Desde el cual se parte. Esta filosofía o esta idea del estado de naturaleza va a ser asumida también por otros filósofos, por otros de otras corrientes. Rousseau, por ejemplo, solo que Rousseau parte de una premisa distinta, y es que el hombre básicamente es bueno, ¿no? Y es la sociedad la que lo corrompe de alguna forma. Pero esta idea de que existe un estado de naturaleza
Tomás Moro lo va a llevar en su Utopía, un libro fantástico, además bellísimo, lo va a llevar al extremo cuando desarrolla esa idea, pero también desde el punto de vista optimista antropológicamente, porque ese estado de naturaleza o el desenvolvimiento en el estado de naturaleza, de alguna manera, es positivo en esa reproducción. Pero en el caso de Hobbes, como ese estado de naturaleza va a estar totalmente determinado por la naturaleza humana, que, como dice el punto siguiente, está anclada en la propensión del hombre a la violencia, cuando digo hombre y mujer, tiene que ser superado. ¿Okay? La idea central de esto es que el estado de naturaleza, insisto, es un todos contra todos, debe ser superado. ¿Ok? Y esa solución práctica a la que me refiero en las relaciones internacionales, eso no lo propone Hobbes. Hobbes no está escribiendo para las relaciones internacionales, no está escribiendo dentro de la disciplina de las relaciones internacionales, pero paradójicamente, aunque Hobbes se inscribe o lo inscribimos de forma arbitraria, ¿no? o según los parámetros que hemos construido a posteriori, lo inscribimos en el realismo, paradójicamente va a ser el idealismo el que va a tomar la idea de Hobbes a la hora de constituir esa solución práctica a este estado de naturaleza. Y no va a ser otra que esa la idea de la que hablábamos antes, de la seguridad colectiva, que llamaremos Sociedad de Naciones y que podamos llamar Sistema de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, etc. Esa es una idea profundamente hobbesiana. Porque parte, de nuevo, sí, comparte con los realistas la idea de que el mundo es anárquico y que la anarquía es negativa y que la anarquía debe ser superada, pero de que, de que el individuo, los estados, tienen la posibilidad de ser perfectibles y por lo tanto podemos eliminar o constreñir, llevar al mínimo esa propensión del hombre a la violencia. Bueno, importa como dato simplemente, él escribe este libro en función, o digamos, habiendo vivido las guerras civiles inglesas. Inglaterra tiene una historia larguísima, muy interesante además, de construcción, de cómo se va construyendo dentro de su propia sociedad un sistema. Quizás es muy arriesgado llamarlo de derechos humanos, porque la Carta de Derechos del siglo XIII, siglo XII, siglo XIII, no puede llamarse derechos humanos porque no era para todos, era para un sector puntual de la sociedad y el principio fundamental de los derechos humanos es que es universal, pero eso está dándose durante muchísimos siglos, ¿no? Esa idea, esa contrapunteo que existe entre un sector de la sociedad con poder, sin duda, ¿no? La burguesía, los nobles, etcétera, frente a la monarquía, que pasa de ser absoluta a ser parlamentaria, ¿no? De hecho, mucho antes y a través de unas convicciones que los sujetos que van a emigrar, de hecho, de Europa hacia lo que hoy es Estados Unidos, bueno, van a llevarse consigo y de alguna manera va a ser el fruto, o digamos, va a ser o mejor dicho, más que el fruto, va a ser la semilla que va a servir para la construcción de la democracia norteamericana. Pero bueno, ese es otro tema que no va a dejar ser importante para nosotros. Cuidado, porque cuando hablemos del Estados Unidos van a ver por qué me refería al comienzo de que voy a tirarle muchas flores a Estados Unidos, pero quería hacer la nota al pie de página comenzando la clase, ¿no? De que en el momento en el que estamos, esta clase cae mal, ¿no? Esta clase por ese tema, ¿no? Por el tema insisto, quizás algunos no, ¿no? Pero entiendo que y lo digo porque he visto mucha gente incluso en redes sociales que celebraba más públicamente algunos que otros, pero lo celebraban, lo que había pasado el 3 de enero y en adelante, y que sin embargo han tomado una posición distinta, o digamos han partido aguas con respecto a esto del Estado 51, más allá de si sea desde el punto de vista procedimental algo posible o no, y más allá de que sea como probablemente es una habladera de tonterías por parte del presidente Trump, aunque decir habladera de tonterías a lo que son las declaraciones del presidente de los Estados Unidos quizás es demasiado, ¿no? No estamos hablando del presidente de la Junta de Condominio de nuestro edificio, estamos hablando del presidente de uno de los países más poderosos del mundo, o todavía quizás el más poderoso en muchos ámbitos, ¿no? En muchas dimensiones. ¿Qué nos va a decir Hobbes sobre la naturaleza humana? Bueno, el egoísmo constituye un dato central del que se debe partir para poder elaborar una teoría que busque al menos contener los deseos más íntimos de los hombres. La guerra tiene su origen en la naturaleza egoísta del humano. Fíjense, esto va a servir para nuestros amigos que unos años después van a preguntarse sobre cuál fue la causa de la guerra. Bueno, van a ver cómo va a responder precisamente Hans Morgenthau en 1948, cuando se organizan sus principios del realismo político, ¿no? ¿Qué rol va a ocupar la naturaleza humana en todo eso? Algo que para algunos pudiera incluso ser demasiado atrevido, ¿no? Desde las ciencias sociales pretender
la evidencia definitiva, digamos, absolutamente contundente de que el ser humano realmente la naturaleza es egoísta y es propensa a la violencia. Sin embargo, él se atreve a hacerlo, ¿no? Él construye estos principios en función de esa idea. Hobbes no acepta ni concibe que el dato observacional del que parte su teoría pueda ser modificado, ya que forma parte de la naturaleza del hombre. Eso es importante, sobre todo la parte de que pueda ser modificado, porque precisamente va a ser el argumento de la escuela liberal, de la escuela idealista, el hecho de la posibilidad de modificar. Es decir, el liberalismo no va a partir de la premisa de que el hombre es bueno por naturaleza, va a partir de la premisa de que el hombre es, de que esa naturaleza, independientemente de cómo sea, o mejor dicho, de que esa condición, incluso cuando a veces tenga cierta propensión a ser, sí, efectivamente más agresivo que otra cosa, puede ser modificado, puede ser transformable. Ese es básicamente el argumento, ¿no? Lo único que puede hacerse es crear determinadas condiciones políticas para que la maldad ingénita del hombre pueda al menos ser controlada y encauzada por el poder del Estado. Eso va a ser, esa va a ser la idea central de la digamos, de la creación de esa figura del Estado que va a evitar que nos matemos unos contra otros todo el tiempo. Eso que dice allí, bellum omnium contra omnes, la guerra constante de todos contra todos, ¿no? Para él va a ser las causas para la discordia son tres: la competencia, la desconfianza y la gloria. O sea, la competencia constante entre los individuos y por tanto entre los estados, eso trasladándolo a nuestra disciplina, la desconfianza, ¿no? Y vamos ahorita a leer algún par de cosas, aunque algunas se las puse en la introducción, en la primera presentación, por eso no las puse completas, esa parte. Y la gloria, ¿no? La gloria que inclina a luchar incluso por la reputación. Y eso va a encontrar en el segundo debate con escuelas que van a poner en el foco del análisis incluso la psicología. Bueno, si estamos hablando de la naturaleza humana, ya lo estamos haciendo de alguna manera, ¿no? Pero la psicología de los individuos, las pretensiones más que pudieran uno pensar que tienen menos conexión con la política o la gran política, que es la internacional, desde el punto de vista del realismo político, y que sin embargo tienen un tremendo efecto sobre las decisiones políticas. Bueno, sobre la competencia que nos va a decir Hobbes en el Leviatán en su capítulo 13, bueno, si dos hombres desean la misma cosa y en modo alguno pueden disfrutarla, perdón, ahí me faltó, lo separé sin querer, disfrutarla ambos, bueno, habrá una competencia. Esa frase está, estoy seguro, por eso no la puse completa, en la presentación inicial, la que les pasé la primera vez. La desconfianza, bueno, dada esta situación de desconfianza mutua, eso viene directamente de Hobbes, mismo capítulo, ningún procedimiento tan razonable existe otras la admiración o el deseo de ser adulado. Y como les decía antes, y esto va a ser importante, esas soluciones prácticas que va a encontrar Hobbes van a ser paradójicamente acogidas por los idealistas, ¿no? El realismo no va a pensar que las instituciones internacionales, que el sistema de Naciones Unidas, que no va a pensar que eso funciona. El realismo, desde un comienzo, digamos, muy temprano y va a seguir haciéndolo luego, va a pensar que sobre todo la imagen, la figura que va de alguna manera a generar cierta certidumbre o a generar siempre cierta estabilidad va a ser el equilibrio de poder, ¿okay? El equilibrio de poder entre estados. Y eso ya lo veremos. Esto es una nota al pie de página. Esto les sirve como introducción o como adelanto un poco a lo que verán después en Trios, pero quería que pudieran aterrizar un poco esto de lo que hemos venido hablando, porque aquí terminamos con realismo y vamos a arrancar ahora con el idealismo, pero antes quería aterrizarles un poco estas ideas, ¿no? ¿Cómo se procesa todo esto en las relaciones internacionales? ¿Cómo se aterriza digamos, estas propuestas teóricas, filosóficas, ¿no? En la construcción de una teoría concreta que explique el funcionamiento de los estados y de la sociedad internacional. Bueno, ahí lo pongo. En un ejemplo práctico en las relaciones internacionales, la escuela neorrealista, que no por casualidad se llama neorrealista, frente a la noción de
cooperación en las relaciones internacionales dice lo siguiente. Un aspecto relevante de la teoría de Kenneth Waltz es el gran teórico del neorrealismo, que va a venir o vendrá a tratar de aportar más rigor científico a lo que él consideraba que de lo cual adolecía Hans Morgenthau. Bueno, él va a decir, el tema de la anarquía se mantiene, y que lo que caracteriza el funcionamiento de los estados, el comportamiento de los estados en ese sistema anárquico, va a ser la autoayuda. ¿Ok? O sea, la autopreservación, eso me refiero con autoayuda. Porque la propia estructura en la que va a moverse los estados, ese es un aporte que va a hacer Kenneth Waltz, el neorrealismo. También el neorrealismo se va a conocer como realismo estructural. Si alguna vez lo ven por ahí, el realismo estructural, les están hablando de neorrealismo también. La estructura reduce las posibilidades de cooperación entre los estados. ¿Por qué? Fíjense en esto, esto es importante, para que puedan entender un poco. Yo a veces le pongo a los estudiantes este ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que ustedes están en su empresa, en su trabajo, en su oficina, en su sitio donde ustedes laboran, y su jefe les dice que a ustedes les van a subir el 50% del salario, ¿no? Así de la noche a la mañana ustedes van a tener un aumento del 50%. Y que para que eso suceda, que ustedes les aumenten el 50% del salario, a su compañero o compañera que hace exactamente el mismo trabajo que ustedes, que entró el mismo día que entraron ustedes a la oficina, que tiene la misma formación, le van a subir el 75% del salario. Esto se ha estudiado, esto se ha hecho en focus group, digamos, en estudios. ¿Qué harías? Le preguntan al sujeto que le dicen esto. O sea, ¿qué harías? ¿Aceptarías que te aumenten el 50% y a tu colega le aumenten el 75%? Tu colega que, insisto, hace exactamente lo mismo que tú, tienes la misma formación, los mismos títulos, el mismo día de entrada, entraron juntos los dos o sea, son lo mismo. La mayoría de las personas contestan que no están de acuerdo y que prefieren no. La otra opción es no tener, que ninguno de los dos tenga un aumento. Cuando vuelven a hacer la pregunta del siguiente modo, la respuesta es diferente. Y el siguiente modo es este. Ahora te subiremos a ti el 100% del salario y a tu compañero el 50% del salario. ¿Estás de acuerdo? Y aproximadamente el 99% de las personas, y creo que el 1% que dice que no lo sabe o que no, es porque siente quizás un poco de vergüenza de haber dicho antes que no estaba de acuerdo, dicen que sí, que estarían de acuerdo en una situación como esa. Ese ejemplo explica muy bien, y además es que es muy psicológico, ¿no? Esto no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de si estamos familiarizados con los conceptos de política internacional. Esto es humano, 100% psicológico. Y quizás con esto le estamos dando un poco la razón a Hobbes, ¿no? Y a Maquiavelo y a toda esta gente. Estoy interesado en acumular poder y estoy interesado en que si el día de mañana me es posible hacerlo, pueda conquistar otro estado, o pueda conquistar sus rutas comerciales, o pueda dominar o cerrar su frontera, etcétera, etcétera, etcétera. El etcétera es infinito, ¿ok? Entonces esa incertidumbre, ese elemento fundamental de la incertidumbre en las relaciones internacionales, de la incertidumbre sobre lo que va a pasar, pero al mismo tiempo la certidumbre de cómo somos, supuestamente, ¿no? Según la naturaleza humana, sumado al hecho de la anarquía, va a hacer que los estados no hay ningún riesgo real. Con él eso no tiene la forma de interferir con mis funciones ni nada. Imagínense si pensamos en el Estado como lo venimos haciendo. ¿Okay? Entonces eso un poco para que puedan aterrizar
esas ideas que veníamos viendo a las teorías concretas, sobre todo en el neorrealismo, ¿no? O en el tercer debate. Pasamos a Kant. Kant va a ser, bueno, para muchos, el gran filósofo después digamos, desde los filósofos clásicos. No ha habido nadie de la dimensión de Immanuel Kant. En la filosofía política suele hablarse, claro, unas distancias tremendas, ¿no? Con Kant, pero suele hablarse como uno también de los grandes, de John Rawls, ¿ok? Pero Kant no es un filósofo político, fundamentalmente, o sea, en un sentido estricto, no se limita, digamos, a su crítica a la razón pura, bueno, es eso, ¿no? Es epistemología profunda, es un libro impenetrable para la mayoría de los mortales, o sea, no sé. Y escribe esta obra en 1795 sobre la paz perpetua, que afortunadamente para nosotros es bastante potable, es bastante digerible, se puede comprender bastante bien, y que va a representar la piedra angular del idealismo en las relaciones internacionales, ¿okay? Del idealismo y el liberalismo. ¿Por qué? Porque él va a asociar la construcción de la paz con la razón. Y eso puede ser criticable, por supuesto, pero él va a comenzar a construir de alguna manera o a identificar, no lo construye, sino que pudiéramos decir que lo identifica desde la razón, una certeza, y es el hecho de que a través de la propia razón, va a construirse eso que él va a llamar un imperativo moral. Él va a hablar del imperativo categórico kantiano, es decir, aquello por lo cual debemos actuar. La filosofía kantiana consecuencialista, es decir, va a pensar y eso va a chocar por completo con el realismo, con la filosofía realista. ¿Por qué? Porque mientras Maquiavelo nos decía que el fin justificaba los medios y que para ese fin que es positivo, que puede ser bueno, yo pudiera llegar a cometer incluso asesinatos. Les pongo un ejemplo extremo, y con esto quiero hacer un énfasis tremendo en que no estoy ni remotamente queriendo insinuar que las teorías conspirativas según las cuales el 11 de septiembre habrá sido un inside job, ¿no? Que había sido supuestamente ocasionado por los propios norteamericanos. No, pero vamos a tomar esa teoría conspirativa con pinzas para explicar esto. Imagínense ustedes que dentro de la política o de los think tanks y del establishment de política exterior norteamericana se hubiese generado la certeza real, ojo, genuina, ¿no? La convicción verdadera de que en Irak se estaban desarrollando armas con unas capacidades que, bueno, Estados Unidos no podía permitir que existieran en manos de Saddam Hussein. Imaginemos que esa certeza existía, pero que las pruebas no estaban realmente allí, que no había unos elementos lo suficientemente robustos y sólidos como para poder mover el Consejo de Seguridad para lanzarse o pensemos en que el objetivo era Bin Laden. Da igual en este caso. Y que a alguien se le hubiese ocurrido llevar a cabo un acto terrorista doméstico, ¿ok? De suficiente calibre como para poder mover el sentimiento nacional hacia el apoyo irrestricto hacia una acción militar de este tipo. Ese razonamiento, que para algunas personas, cuando uno plantea esto en clases es muy interesante, esto es lo que uno se pierde cuando estamos en presencial, porque uno puede, bueno, de pedir a los estudiantes que saquen un papel y que de forma anónima escriban qué pensarían, si estarían de acuerdo, si pudieran considerar por lo menos que alguien pudiera estar de acuerdo en esto. Y mucha gente dice, sí, claro, viéndolo desde el punto de vista pragmático y dejando por fuera por completo el sentimentalismo, me dijo una vez un estudiante, y si considero que eso es importante para el interés de mi nación, para el interés a largo plazo del Estado, es decir, el bien ulterior, lo consecuencialista, sí, pudiera tomar la decisión de hacerlo. Bueno, eso bueno, eso que les acabo de decir es un hecho de esto, ¿no? De las teorías conspirativas, pero hay casos concretos en los que Estados Unidos sí llevó a cabo golpes de Estado, favoreció golpes de Estado en Centroamérica, en Chile, etcétera, porque teóricamente y supuestamente perseguía un bien ulterior, superior, ¿no? Que superaba el hecho de que se derrocaran presidentes legítimamente electos, que se llevaran a cabo golpes de Estado, que luego se violaran derechos humanos en forma sistemática, como sucedió en Chile desde el 73, etc. Esa idea, Kant la destruye.
Kant va a pensar que es imposible que yo pueda actuar mal por un bien positivo que es ulterior. Y parte de una premisa sumamente simple, y es el hecho de que yo no puedo saber si yo voy a conseguir en el futuro ese bien ulterior. Entonces lo que él se impone es eso que le va a llamar el imperativo categórico, el imperativo de que me lo exijo moralmente, la actuación correcta. Él va a creer, Kant va a creer que esa forma de razonar, que nuestra razón humana nos va a llevar de forma indefectible a la paz. Y ya lo vamos a ver entonces. Bueno, este punto sí es importante. A pesar de que vamos a decir que Kant es el padre del idealismo, es importante decir que al mismo tiempo el idealismo va a interpretar de forma equivocada a Kant. Porque Kant no va a decir que el ser humano es bueno por naturaleza. Kant va a decir que el ser humano tiene la capacidad racional para poder ser bueno. O mejor dicho, para poder construir la paz. No estamos hablando ni siquiera de bondad o de bueno como categoría. Estamos hablando de la construcción de la paz en esta obra que se llama Sobre la paz perpetua. Cómo hacer que los estados puedan superar los problemas o las dificultades o construir un tejido social a nivel internacional que pueda de alguna manera construir paz. Pero él no parte de la bondad. Él va, de hecho, a coincidir con Hobbes en ese sentido, ¿no? El idealismo que se va a construir, que va a ser profundamente norteamericano, se va a construir más en principios abstractos, universales o universalizables, porque eso es una discusión, ¿son universales realmente o son más bien universalizables de alguna forma? Y basados mucho en la religión, ¿ok? El pensamiento del liberal norteamericano. Muy rápidamente, la paz como un imperativo de la razón, como les decía, para Kant la paz no es un estado natural, el estado natural es la guerra, una amenaza constante, sino que es algo que debe ser instaurado, y eso es importante, lo pongo deliberadamente en cursivas porque eso coquetea tremendamente con la idea construccionista, una escuela que aparecerá en el cuarto debate, pero que para mí es muy interesante, de los aportes más relevantes en las relaciones internacionales. Los sociólogos tienen mucho que decir sobre esto, creo que hay sociólogos entre nosotros. ¿Por qué? Porque echa por tierra está dada y es una fatalidad en el sentido de que no podemos hacer nada con respecto para cambiarla. Eso no. Básicamente todo con lo que nos vamos a enfrentar, incluso la idea de poder, incluso la idea de identidad nacional, es algo construido. Y esto de que la paz puede ser instaurada, construida, es un elemento importantísimo que aparece en Kant. La razón dicta que el ser humano tiene el deber moral de salir del estado de naturaleza violento, etc. Kant escribe, si lo quieren revisar, no se los mandé porque quizás no están conectados con esto, pero con nuestra materia, pero sí con esto último que les acabo de decir, ese deber moral que tiene el ser humano de salir de una suerte como de oscuridad, ¿no? De esa caverna de la que hablábamos cuando mencionábamos a Platón. Él lo menciona de alguna forma con la ilustración. Hay un texto de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? Muy corto, consíganlo, búsquenlo y lo van a conseguir. ¿Qué es la ilustración? Él desarrolla un poco esta idea, ¿no? La Constitución republicana, bueno, Kant sostiene que la paz solo es posible si los estados tienen una Constitución republicana. Esto va a alimentar tremendamente la teoría de la paz democrática, es decir, que los estados que son más propensos a ser pacíficos entre ellos son los estados republicanos. El federalismo de estados libres, él no habla de un estado mundial único, él habla de una federación de pueblos, esta idea cosmopolita en Kant, ¿no? La idea de superar, al final ir superando las ideas de divisiones de la frontera. La naturaleza humana va a ser importante, a diferencia de los otros idealistas. Kant no cree que los humanos sean buenos por naturaleza, como les decía antes. Importante, esto sí es importantísimo, la diplomacia secreta, es decir, el papel de la publicidad, del principio de transparencia, eso va a ser rescatado, lo vamos a ver en un par de láminas, eso va a ser rescatado por Woodrow Wilson, cuando él hable de los 14 principios, ¿no? Cuando termina la Primera Guerra Mundial y él desarrolla estos principios según los cuales él cree que el mundo pudiera dirigirse hacia la paz. La evolución de los ejércitos permanentes, propuesta de Kant, y esto es importante, la teleología de la historia. La teleología viene del telos, ¿no? del destino, de una especie de... Es casi una visión, en ese sentido, muy como la visión de Marx también de la historia, ¿no? que es algo... Es una ruta que llevamos hacia adelante y no hay forma de ir en otra dirección. La historia se mueve hacia adelante, es parte de la naturaleza. Y la paz es una consecuencia, fíjense que casi inevitable, dice, debido a la razón. La razón nos lleva hacia la paz. Entonces, como les decía antes, pasamos un poco ya entonces al tema de los Estados Unidos. Vamos aterrizando esto al liberalismo, que es el liberalismo que vamos a conocer en
en el primer debate de las relaciones internacionales, el liberalismo que aparece, a pesar de que plantea ideas que ya habían sido construidas, aportadas de alguna forma, es un liberalismo inventado, por decirlo de alguna manera, nuevo, hecho ad hoc, bajo la experiencia, sobre la experiencia real de los Estados Unidos. Eso que ven a la izquierda es una pintura digamos, que describe de alguna forma lo que ustedes muchas veces seguramente han oído llamar, cuando se habla de política exterior norteamericana, el destino manifiesto. ¿Okay? Estamos hablando de un Estado, una nación que fue construida desde una religiosidad política que va a impregnar no solamente su propia política doméstica, sino que va a tratar de llevar estas ideas al mundo entero. Y vamos a verlo en qué sentido. Bueno, como les decía, esto parte de nociones de excepcionalidad. Otra idea que va a gravitar tremendamente la política exterior norteamericana es la excepcionalidad estadounidense, norteamericana. O sea, son excepcionales, ¿no? Y esto está vinculado a que esta nación tiene un destino marcado por Dios, ¿no? Por fuerzas sobrenaturales. Y fíjense, aquí quise citar algunas cosas que van de alguna manera en diferentes momentos de la historia de los Estados Unidos, dejándonos colar como imágenes de esto que les estoy diciendo. Esto es del siglo XVII, 1630, John Winthrop, un abogado puritano. Fíjense, debemos saber que seremos como una ciudad en la cima de una colina. Es una idea además muy bíblica, esa idea está en la Biblia. Los ojos de todos están posados sobre nosotros. Luego, citando a Thomas Jefferson o recogiendo, digamos, documentos de Thomas Jefferson, Paul Lycett Report nos dice: sentimos que estamos actuando por obligaciones no confinadas a límites de nuestra propia sociedad. Es imposible no comprender que estamos actuando por toda la humanidad. Imagínense la potencia que tiene esto. Pero no son ideas aisladas, son ideas, mi tesis es que son ideas que están muy ancladas. Ojo, no eran únicas, cuidado, si queremos buscar, vamos a encontrar voces opuestas a esto que más bien apelaban a aislarse, y ahí está un poco la paradoja de los norteamericanos, pero lo que termina prevaleciendo es esta idea de que el modus vivendi norteamericano no solamente es bueno, sino que es mejor, y eso Kissinger lo dice en la frase que pongo yo al final. Ojo, Kissinger lo hace de forma crítica, él no coincide con esta forma de ver el mundo y de actuar en el mundo. Pero esto va a prevalecer hasta tal punto que Joseph Nye va a terminar diciendo, también se los pongo más adelante en una de las próximas láminas, que los nuevos idealistas son los neoconservadores, ¿okay? Que fundamentalmente vienen del realismo, pero es un realismo que, a diferencia del realismo clásico, que era prudente, que era más bien que se aislaba, que lo pensaba mucho antes de poder actuar en el mundo, en lo internacional. Este es un realismo que está dispuesto a trascender sus fronteras para poder llevar esta idea del liberalismo norteamericano. Nuestra principal utilidad para la humanidad reside en combinar el poder con un propósito elevado. Fíjate en la combinación del poder con un propósito elevado, ¿no? No es cualquier cosa, y además pensando en la humanidad. Está presente en Jefferson, está presente en todo Roosevelt. Este es el tío de Franklin Delano Roosevelt. Este republicano, el otro demócrata. Fíjense en esto, la convicción de que los principios estadounidenses eran universales introdujo un elemento de cuestionamiento del orden internacional. Importantísimo. Esto lo dice Kissinger, personaje más que controvertido, pero que yo recomiendo mucho porque la forma en la que él logra integrar la historia, los hechos históricos, a las teorías, a mí me parece brillante. A mí me parece Kissinger, más allá de todo lo que pueda significar, para muchos es una grosería que ha sido premio Nobel de la Paz, etcétera, fue secretario de Estado. Me parece un tipo muy lúcido, ¿no? A la hora de interpretar las cosas de los Estados Unidos. La convicción de que los principios estadounidenses eran universales es un elemento de cuestionamiento del orden internacional, porque implica que los gobiernos que no los ponen en práctica no son del todo legítimos. Consecuencia automática, bueno, deben ser removidos de alguna manera, ¿no? José, una pregunta. Adelante. Es una pregunta y una duda que tengo. En ese contexto histórico, ¿la corriente calvinista también tuvo algo que ver con la doctrina del destino manifiesto? Sin duda, absolutamente. Porque lo que les decía antes, recuerden que cuando toda la influencia, el influjo que va a tener ideológico, religioso, desde los primeros pobladores que vienen de Europa, ¿no? Los primeros pobladores originales de los Estados Unidos actuales,
los primeros pobladores que llegan desde Europa, que vienen huyendo de las guerras de religión, están profundamente marcados por la idea calvinista, por las ideas de las que, bueno, el protestantismo, o sea, todo lo que va a ser la lucha, ¿sí? Las contradicciones profundas contra el papado europeo, etcétera. La autonomía, ¿no?, del individuo, y una marcada, muy marcada presencia del elemento religioso como lente para poder entender lo social y lo político. No hay ninguna forma de desvincularlo. Sí, quería hacer un comentario que, claro, también va muy de la mano con la predestinación política, que básicamente es como que el elemento central del calvinismo, pero esto me recuerda mucho a cuando el atentado de Donald Trump el año pasado, y bueno, quizás no me estoy yendo un poco del tema, pero creo que conecta mucho con esa visión política de la predestinación o el hecho de que desde el punto de vista religioso, utilizando elementos religiosos dentro del discurso, yo estoy destinado para hacer historia o para salvar, en este caso, los Estados Unidos. Y esto me recordó mucho también a la imagen del Destino Manifiesto y el cuadro que estamos mostrando. Absolutamente, ¿no? Tú dices que está desconectado, en lo absoluto, ¿no? Está muy conectado, Pablo, con lo que estamos diciendo, porque efectivamente, como tú dices, sigue estando presente ese elemento. De hecho, hay estudios muy interesantes que asocian, que de alguna forma hacen dialogar dos fenómenos, ¿no? El fenómeno MAGA en los Estados Unidos y el fenómeno de las iglesias, yo no voy a decir calvinista, pero porque además la nomenclatura de las iglesias no católicas en los Estados Unidos es inmensa. Pero hay una vinculación tremenda entre esas iglesias, orgánicamente muy bien constituidas, con el movimiento MAGA. Y mueve, créanme que mueve mucho, y ha movido siempre, ojo, no solamente ahora, ha movido siempre. El realismo clásico norteamericano son europeos, son Hans Morgenthau, Henry Kissinger. George Kennan no era europeo, pero era un casi europeo por adopción. Había sido un tipo que vivió mucho tiempo en Europa, que fue embajador de los Estados Unidos en la Unión Soviética, era un sovietólogo tremendo, y que eran individuos que estaban de alguna manera como desconectados de ese influjo tremendo de la política norteamericana, muy vinculado a lo religioso. Bueno, muy rápidamente, la doctrina Monroe en esa misma perspectiva va a terminar siendo interpretada, no digo que sea así, pero interpretada como una suerte de prolongación de toda esa búsqueda de los Estados Unidos en su guerra de independencia, que no es otra cosa que separarse del poder absolutista británico. Y esto, fíjense que es tan potente que así era visto también desde afuera. Esta es una frase que yo a veces echo de menos que sea tan poco conocida o poco citada porque suele ser citada mucho esta frase de Bolívar en la que dice que Estados Unidos parece destinado por la providencia para propagar no sé qué cosa. Esa frase hay que contextualizarla también, ¿no? Estados Unidos, por su propio aislacionismo en ese momento, desistió de poder colaborar con las pretensiones de las independencias latinoamericanas, no por otras razones. Tenía su propio juego mundial, ¿no? Su propia política de equilibrio que estaba planteándose, pero
Bolívar en el 1815 dice una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es esto, ¿no? En tanto que nuestros compatriotas no adquieran los talentos y las virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos del norte, los Estados Unidos, está hablando claramente de ellos, los sistemas enteramente populares, lejos de sernos favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina. En esa frase siempre al mismo tiempo que me ha fascinado, me ha preocupado mucho, ¿no? Porque me pregunto, bueno, ¿hemos adquirido esos talentos y virtudes políticas que de alguna forma habrían distinguido, según el propio Bolívar, a nuestros hermanos del norte? O sea, creo que da mucho para pensar. Lo interesante es que eso se escribe a comienzos apenas del siglo XIX, ¿no? Y desde Venezuela, o desde la Venezuela que busca independizarse, ¿no? Desde una mente, además, como la de Bolívar, también muy impregnada por las mismas ideas de la Ilustración y que todos estos sujetos eran miembros de las logias masónicas, en las que se propagaban precisamente estos principios de libertad, igualdad y fraternidad, etcétera, ¿no? Eso todo estaba en el ambiente, de alguna forma. Llegamos a Wilson, que va a ser, es interesante porque Wilson no va a ser, a pesar de que sí es un académico, Wilson va a hacer su propuesta o su input a lo político, o mejor dicho, a la ideología, o al liberalismo político, al idealismo, va a hacerlo desde la política, desde el ejercicio político. Ahí digo, bueno, convirtió las ideas de Estados Unidos, que Estados Unidos venía firmando un programa operativo aplicable al mundo entero. Y esto se va a repetir luego con Roosevelt, ¿ok? Vamos a muy rápidamente pasar por Roosevelt, el sobrino de Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, lo hizo bajo un estandarte de universalidad moral que no se veía en Europa desde las guerras de religión. De nuevo, el tema moral, el tema de la universalidad, hay algo detrás, ¿no? Y Estados Unidos como propulsor, porque esto es interesante, ¿no? Uno pudiera decir, de hecho, Edward H. Carr lo va a decir, ¿no? Claramente, estos estados, y Estados Unidos habla, claro, es un británico, pero él dice, estos estados hablan de libertades y de principios universales tratando de enmascarar sus propios intereses. Bueno, sí, puede que sea en gran parte cierto, no estamos diciendo que los estados actúan sin intereses o solamente movidos por el altruismo, pero también hay que decir que muchas veces estos estados, Estados Unidos en particular, en guerras en las que no estaba directamente vinculado, depositó y digamos, energías tremendas, ¿no? Recursos importantes en términos financieros, en términos económicos, en términos de vidas humanas. En un país, y esto hay que decirlo, en un país en el que las vidas humanas perdidas en combate importan. Créanme, cada vez que llegan féretros cubiertos por la bandera de los Estados Unidos a Estados Unidos, después de un conflicto en sitios en los que para el pueblo norteamericano no tiene ninguna relación con su vida diaria, tiene un peso tremendo. Y eso Kant lo va a también plantear, ¿no? La diferencia para un Estado no democrático de ir a la guerra y un Estado democrático de ir a la guerra. Un Estado en el que la opinión pública importa, ¿no? Las decisiones de un Estado que le presta importancia a la opinión pública, pues son decisiones distintas a las que se van a tomar en un Estado en el que la opinión pública no importa en lo absoluto. Créanme que en Rusia poco le importa, por más que descontento que pueda existir, poco le importa a Putin el hecho de que pueda estar mandando cuantos jóvenes, cuanto sea, a la guerra y a una guerra interminable. Eso no tiene ningún tipo de problema. Estados Unidos sí. Estados Unidos está a la vuelta de las midterms ahorita en noviembre y lo que está pasando en Irán probablemente pueda pesar. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. De aquí a noviembre es una eternidad, pero a lo que me refiero es que ese tipo de cosas también hay que meter eso en la ecuación. Cuando digamos que bueno, Estados Unidos se mueve solamente por sus intereses, necesitamos también ese elemento en la ecuación. ¿Okay? Fíjense esto que dice Wilson en West Point en el 16. Estamos en plena guerra, en plena Primera Guerra Mundial. Estamos en la mitad de la Primera Guerra Mundial. Como si la providencia de Dios hubiera mantenido un continente sin uso a la espera de que personas pacíficas que amaran la libertad y los derechos del hombre, más que ninguna otra cosa, llegaran a establecer una comunidad autónoma desinteresada. Discurso de los cadetes en West Point del 16. Fíjense, en el 18 dice el Congreso, la gran guerra será la guerra culminante y final por la libertad humana. Bueno, lamentablemente 20 años después comenzaba la Segunda Guerra Mundial, pero la libertad humana. Y esta idea de hacer del mundo un sitio seguro para la democracia, que va a decir en ese mismo discurso, va a ser para muchos lo que va, de alguna manera, a evidenciar no solamente esa misión moral de la que yo hablo, o de la que menciono allí, sino la claridad que luego se va a cristalizar definitivamente con Roosevelt, de los mandatarios o de algunos mandatarios norteamericanos, desde la cual quedaba totalmente claro el hecho de que para que Estados Unidos pudiera mantener la forma, el modo de vida que tenía su pueblo, su sociedad,
necesitaban que el mundo también de alguna manera fuese o cercano o afín a ese modo de vida. Es decir, empieza a construirse la idea, desde el punto de vista del liberalismo, que es necesario que el resto de los estados sean también liberales, no solamente democráticos, sino democracias liberales, además. Les recomiendo mucho un artículo, no tan nuevo ya, pero que sigue siendo para mí muy interesante, porque lo desarrolla bien, de Farid Zakaria, sobre el auge de las democracias liberales, ¿no? Como desafío al liberalismo moderno. Por cierto, democracias liberales como la de Trump, ¿okay? No solamente estamos hablando de Orbán en Hungría, bueno, que ahora fíjense, perdió y entregó el poder, o de Erdogan en Turquía, sino que estamos hablando, o de, bueno, Putin, no sé, llamarlo liberal, democracia incluso liberales como mucho, pero estamos hablando también de Trump. Ese idealismo wilsoniano, bueno, caracterizado como una suerte de ideología misionera, ¿no? La idea religiosa sigue estando ahí detrás de alguna manera, ya vamos a terminar, por cierto, quedan pocas láminas. Corriente exclusiva de la política exterior de los Estados Unidos, importante. El liberalismo que se construye en el mundo, en las relaciones internacionales, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, después en este marco de la Primera Guerra Mundial, y que está ahí todavía gravitando, luego después también durante la segunda mitad del siglo XX, va a ser profundamente norteamericano, ¿okay? Y se va a sostener sobre dos elementos clave. Por un lado, la defensa de la promoción de la democracia liberal como elemento transformador importante, el elemento transformador. Seguimos con la idea de la mirada optimista antropológicamente, ¿no? Podemos transformar, eso es importantísimo. Hay algo también quizás incluso religioso en eso, ¿no? El redimir, ¿no? El arrepentimiento, el cambiar, eso es muy también la esperanza, la idea de la esperanza. Y la búsqueda de la paz a través del derecho internacional, el multilateralismo y las organizaciones internacionales. Y por supuesto, ahí hay una tremenda, un tremendo red flag, como dicen las redes sociales, ¿no? Porque está muy claro que Estados Unidos, lo primero pudiera que en alguna manera u otra sí lo ha buscado de forma muy clara, ¿no? La promoción de la democracia liberal, sobre todo, o en muchos casos también por intereses económicos, por desplazar a enemigos comerciales, políticos, etc. Pero lo segundo no suena tan, digamos, como tan constante, ese hecho de que lo haya hecho a través del derecho internacional, el multilateralismo, las organizaciones internacionales. Sí, cuando ha podido y cuando no le ha sido posible, o no le ha estorbado el derecho internacional, pues lo ha hecho, pero cuando le ha estorbado le ha pasado por encima, ¿ok? Y en este momento en el que estamos viviendo, bueno, hemos hablado de Rubio, ¿no? Secretario de Estado, un gran de las organizaciones internacionales, del multilateralismo. Se han salido bajo su gestión, yo no sé de cuántos, ya organismos internacionales o espacios del sistema multilateral. Los 14 puntos, muy rápidamente, yo no les voy a... yo no sé si se los llegué a enviar, eso de todos modos los consiguen los 14 puntos son muy puntuales, para la redundancia, ¿no? Son como algunos son muy concretos, se refieren a casos específicos de restitución de territorios que debían darse, según Wilson, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es importante? Primero, bueno, considerados, como dice ahí, acta fundacional del liberalismo internacional, buscan lo que se busca es construir un nuevo orden mundial, de alguna manera, no solamente era ganar la guerra, o sea, digamos, conseguir la humillación, o digamos, el desarme del contrario. De hecho, como dice, si se fijan al final, lamentablemente muchos de estos puntos se van a ver superados y van a haber sido soslayados por completo por varias de las cláusulas del Tratado de Versalles, que para muchos va a ser la causa o una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. No la única, sin duda alguna, pero una de las causas importantes, por lo menos de la llegada de los nazis al de Hitler, ¿no? Un poco de haber sido humillados, no por casualidad. En el mismo vagón que firma la Alemania imperial la derrota, firman los franceses la invasión, digamos, el reconocimiento de la invasión alemana a Francia, ¿no? Eso estaba allí simbólicamente. Pero fíjense, aparece la seguridad colectiva, aparece la interdependencia económica, paz a través del comercio, muy kantiano, esto muy de la paz perpetua. Aparece importantísimo el imperio de la ley y la transparencia. Ya no estamos hablando de simplemente que sean los estados fuertes, sino que la ley va a ser importante, y el desarme. ¿A qué se parece todo esto? Se parece a Kant. Sí, se parece a Kant. Tiene tremendamente pero la seguridad colectiva se termina constituyendo en una sociedad de naciones en la que Estados Unidos de la que no va a formar parte. Y eso, por supuesto, al mismo tiempo rebate un poco o fortalece la tesis esta según la cual las leyes sin fuerza detrás no logran nada.
Muy rápidamente, yo cito a Roosevelt porque desde mi punto de vista esto va a ser un proyecto, el que comienza con Wilson va a continuar con Roosevelt. Una de las cosas más interesantes de la gestión de Roosevelt durante la época de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt muere muy poco antes del finalizar de la guerra. De hecho, le toca a su sucesor Truman lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. No sabemos si Roosevelt lo hubiese hecho, no sabemos si Roosevelt hubiese lanzado la segunda. Siempre hay muchas dudas con respecto a sobre todo a la de Nagasaki. Pero lo que yo quiero rescatar es un tema que suele dejarse por fuera, y es este encuentro que se da en el 41 entre Roosevelt y Churchill en un barco en algún sitio de las costas del Atlántico Norte, cerca de Canadá, si no me equivoco. Y ellos se reúnen no solamente para pensar en cómo derrotar militares. Estamos hablando del 41, faltan 4 años para terminar la guerra. Un poquito menos de 4 años, porque la guerra termina algo así, Hitler se suicida a finales de abril, en mayo, si no me equivoco, se firma la rendición. Pero todavía estaba abierta, digamos, la posibilidad de que no sabíamos cómo iba a terminar esto. Y sin embargo ellos se sientan, y sobre todo impulsados por el pensamiento de Roosevelt, se sientan a pensar en cuál va a ser el orden mundial que se va a construir. Y un orden mundial profundamente liberal, que está basado en el respeto de la autodeterminación de los pueblos, va a estar basado en la eliminación de las barreras económicas. Estos son todos elementos que aparecen en esta Carta del Atlántico del 41. La cooperación internacional y la promoción de la paz mundial. Todos estos elementos van a volver a aparecer luego en Yalta y en Potsdam, que son reuniones en las que sí está Stalin, ¿no? Está Stalin sentado allí, y en la que, por cierto, ellos empiezan a darse cuenta de que Stalin tiene un proyecto distinto, y eso es importante, la diferencia de los proyectos, porque esa foto que ustedes ven arriba suele ser citada o mostrada como producto de orgullo de las personas quizás un poco más cercanas, a las corrientes, no sé, abiertamente al comunismo, o quizás a las izquierdas menos liberales, etcétera, como tratando de hacer ver que sin los soviéticos eso no hubiese podido pasar, ¿no? La liberación de Berlín, por lo tanto la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cosa que no es del todo cierta, porque volvemos otra vez al tema de la bomba atómica, cuando Estados Unidos tenía esa arma que era inigualable con ninguna otra, la Unión Soviética no tenía todavía la tecnología para poder lanzar algo parecido. Así que esa bomba hubiese podido perfectamente ser las bombas no de Hiroshima y Nagasaki, sino la bomba de Berlín. O sea, simplemente es un tema de tiempos. Lo que yo quiero destacar acá no solamente es eso, lo que yo quiero destacar acá es la diferencia de los proyectos. Mientras Estados Unidos planteaba el plan Marshall, ¿no?, en Europa para poder de alguna manera reconstruir Europa, y plantaba la creación de la OTAN, a la que por cierto los países se asocian de forma libre. De hecho, el gran problema de Ucrania es que quiso hacerlo, quiso asociarse y Rusia no lo permite, y por eso la invade. Con los soviéticos la cosa era diferente, para que no nos dejemos meter cuentos por nadie. Cuando en Hungría trataron de alguna manera de separarse de la Unión Soviética, del comunismo, de forma gradual, de forma moderada, sin duda, a través de reformas, los tanques soviéticos entraron a Budapest. Y lo mismo exactamente pasó en Praga en el 68, 12 años después. Así que esa ha sido la respuesta, ese era el proyecto. Y esa diferencia de proyectos aparece claramente en las reuniones de Potsdam y Yalta, cuando se empiezan a reunir los llamados tres grandes, ¿no? Eran Churchill, Stalin y Roosevelt, hasta la muerte ¿cómo se llama?, de Roosevelt. De hecho, hay una anécdota interesante cuando ustedes no sé si lo saben, Churchill pierde las elecciones después de cuando da elecciones, incluso ya habiendo ganado la Segunda Guerra Mundial, o sea, habiendo sido victorioso Inglaterra, o parte de los victoriosos, eso lo cuenta un traductor de Stalin. Stalin, cuando Stalin pregunta dónde está Churchill en una reunión que debía estar, ya había habido elecciones en Reino Unido, de parlamentarias, y le dicen, no, él perdió. Stalin se impresiona y dice, pero ¿por qué permitió? ¿Por qué entregó? ¿Qué es esto? ¿Por qué permite que...? O sea, en su lógica no estaba esa idea, ¿no? La idea, y eso es importantísimo tenerlo claro, porque esa diferencia de proyectos va a estar presente. Y fíjense que aquí no estamos hablando en términos idealistas e irrealistas, estamos hablando aquí en términos de democracias, dictaduras, totalitarismo, democracias liberales, democracias iliberales, que son otros elementos que empiezan a aparecer. Por eso, precisamente por eso, Fukuyama en los 90 va a decir, se acabó la historia, cuando acaba la Unión Soviética, porque ya él dice, bueno, aquí no solamente se ha ganado lo ideológico, sino también se ha ganado los sistemas. El sistema político que se impuso fue al final la democracia. Y por último, ya terminando entonces, venimos con el grande del realismo antes de Morgenthau, y con esto vamos a cerrar esta parte de las corrientes ideológicas, porque después pasamos a Morgenthau, que eso ya sí es concretamente realismo político clásico. Este historiador británico, Edward H. Carr, va a escribir
un libro que va a pasar, digamos, a la historia de las relaciones internacionales. Es un libro elemental, que es la crisis de los 20 años. Y él va digamos, además que a mí me gusta porque, contrario a lo que muchos van a pensar, él no es un radical realista en el sentido, digamos, estricto, sino que él va a rescatar, y la última frase que o la penúltima frase que les voy a mostrar en las conclusiones tiene que ver con eso, ¿no? Él va a mostrar esa idea de que es necesaria cierto equilibrio entre las dos miradas, entre la mirada idealista o liberal y la mirada, de lo que él tiene miedo, es eso que aparece arriba, el utopismo como esa idea de moverse según el deseo y la esperanza, ¿no? En lugar del análisis de los hechos. Eso sí, esa contradicción, él va a ubicarse muy claramente de uno de los lados, ¿no? Él va a tener mucho temor con respecto al hecho de que el análisis de lo internacional se haga desde la esperanza y el deseo. Va a cuestionar tremendamente la falacia de la armonía de intereses. Eso está muy bien. Sí, yo creo que les envié los 2 documentos del profesor Antonio Pacheco, una maravilla esos 2 documentos. Creo que él falleció ya, un profesor de la Universidad Católica, creo que es abogado, pero filósofo de formación, y eso le da a él unas herramientas tremendas para poder abordar estos temas. Y él aborda a profundidad el tema de Carr, ¿no? Cómo Carr enfrenta este tipo de propuestas por parte del idealismo, y una de esas es la que discute tremendamente la supuesta armonía de intereses. Además, Carr va a hacer algo muy interesante, y es que va a dividir el mundo entre esos dos grupos, ¿no? Los poseedores y los no poseedores, los have nations y los have not nations. Como les decía, que según esa visión, los países que están vendiendo, de alguna manera promoviendo estas ideas liberales, ¿no? De la universalidad, de los derechos, en el fondo están enmascarando sus propios intereses de poder promover un sistema que los mantiene a ellos en el poder. Y eso es muy interesante, porque eso va a alimentar de alguna manera escuelas como la escuela estructuralista del tercer debate, el debate interparadigmático, cuando aparece el marxismo en las relaciones internacionales. Y es un aporte muy interesante porque incorpora, bueno, y además el momento histórico lo hace posible, ¿no? Estamos hablando de los procesos de descolonización en África, estamos hablando de un rol cada vez más importante de los países latinoamericanos en ese llamado tercer mundo. Entonces la desigualdad entra como uno de los elementos más relevantes dentro de las relaciones internacionales, eso es importantísimo. Pero eso ya está presente en Carr, de alguna forma, cuando él escribe este libro, que por cierto, el prólogo de este libro en el 39, comenzando la Segunda Guerra Mundial. La moralidad como herramienta de poder, él discute, cuestiona tremendamente el carácter universal de muchas de estas ideas asociadas a la seguridad colectiva, al derecho internacional, y más bien las considera herramientas ideológicas, ¿no? De dominación, además. Y bueno, la primacía del poder sobre la ley, ¿no? Regresa a nuestras primeras lecturas, a nuestros primeros comentarios de hoy, al hecho de que, bueno, la ley sin el poder detrás que la sostenga, pues, bueno, muy difícil, ¿no? La crítica a la opinión pública global, él considera que eso que es muy kantiano de pensar que la opinión pública va a llevar a los estados a moverse en un sentido hacia la paz, bueno, él los demitifica, él más bien incluso cita estudios de su época, encuestas, de opinión pública que demostraban que muchas de las sociedades de estos países estaban a favor de que sus estados participaran en los conflictos, efectivamente, por diversas razones, pero lo estaban. Cuestiona el tema de la razón. Bueno, habla del tema contradice la idea liberal, ¿no? Esto del que el comercio libre garantiza la paz, y la historia reciente nos lo está diciendo. Volvemos atrás del caso Rusia, ya no Rusia-Ucrania, sino Rusia-Europa, ¿no? Toda esa creencia según la cual Rusia dependía tanto de la Unión Europea o de los países europeos por su venta del gas, que era casi impensable que se comprometiera en un conflicto armado que pusiera todo eso en jaque, y lo está haciendo perfectamente, sin ningún problema. Introduce el realismo como un antídoto necesario al utopismo. Interesante, ¿no? Fíjense que él no habla del idealismo, él habla de utopismo, ¿no? Lo llama de una manera incluso como, bueno, quizás tratando, porque no desconoce la existencia de la teoría o de la tesis liberal política, ¿no? Sino que capaz dice, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Esto es el extremo, un liberalismo extremo en ese sentido. El equilibrio necesario, bueno, defiende un realismo puro y cínico, y eso es lo que les decía un poco al final, la última parte, la frase lo pongo, y leo esa penúltima frase la leo antes que nada. Me gusta mucho: el realismo es el correctivo necesario para la exuberancia del utopismo, del mismo modo que el utopismo es el correctivo necesario para el esterilizante cinismo del realismo. Esterilizante porque, claro, si partimos de la premisa de que lo que sucede va a ser así, hagamos lo que hagamos, porque no hay posibilidad de transformación, no hay posibilidad de redimirnos, usando aquella frase
de Kissinger, pues nada vale la pena, ¿no? Es muy estéril, pareciera, ¿no? La reflexión sobre lo internacional. Allí en una posición que pareciera ser como muy de sentido común. Bueno, ¿qué quiero decirles para terminar? Importante me parece, bueno, el estudio de las fuentes filosóficas de las escuelas de pensamiento es útil para pensar a fondo fenómenos complejos que intentan simplificar. Como les decía al comienzo, las teorías simplifican, es su rol, simplificar, abstraer, crear abstracciones, crear regularidades. Entrar desde las fuentes filosóficas nos va a ayudar a retomar un poco las diferentes capas, las diferentes dimensiones que corresponden a fenómenos que son profundamente complejos y que lo van a hacer cada vez más. Y precisamente los temas que están abordándose desde estas escuelas hace que sus postulados vayan a ser imperecederos. Por eso ustedes van a darse cuenta, en la medida en que vayan avanzando en las teorías, que de alguna u otra manera sí van a estar más acabados, van a estar más adornados, aderezados y se les van a añadir ciertas cosas porque los tiempos van cambiando, pero en el fondo la esencia, digamos, va a estar allí, ¿no? El tema nuclear va a estar siempre presente. En el tema nuclear me refiero al núcleo de estas ideas. Importantísimo esto, que creo que a veces no lo tenemos del todo presente. Seguramente claro lo tenemos, pero no tenemos tan presente a veces cuando pensamos sobre estos temas, y es que no somos neutrales en cuanto a las concepciones que podamos tener de lo que sucede, porque no somos neutrales en cuanto a nuestras concepciones antropológicas. Créanme, como les digo también a los chamos en pregrado, lo mismo se los digo a ustedes, un poco más adultos, más crecidos, con más experiencia, igual, y yo mismo me lo digo a diario y lo compruebo a diario además, estamos estamos muy determinados por experiencias de las que a veces ni siquiera somos conscientes. Alguna frase que repetía nuestra abuela, alguna experiencia que tuvimos con un vecino, alguna realidad o algún fenómeno o un suceso, un hecho concreto que pudimos ver y que de alguna manera interpretamos desde nuestros propios lentes teóricos, de nuestro temperamento, nos marcan y eso crea convicciones, y eso hay que tenerlo siempre presente. No somos neutrales, ¿no? Es posible deconstruirse, como se dice mucho, ¿no? Ahora, es posible revisar esas convicciones. Sí, sin duda. Yo no creo que no sea imposible hacerlo. Pero yo creo que hay ciertas capas que son muy internas, muy íntimas, muy profundas, que es muy difícil de remover. Es importante, desde mi punto de vista, hay evidencias que fortalecen muchos de los postulados de cada una de estas escuelas que se enfrentan en el primer debate, el liberalismo y el realismo. Y por último, bueno, creo que estos orígenes filosóficos nos van a demostrar que las bases están allí, ¿no? Listas para ir construyendo sobre ellas, bueno, las nuevas perspectivas, los nuevos enfoques que se van a ir construyendo, que van a ver ustedes en el segundo debate, aunque el segundo debate en ese sentido no va a ser, no quiero, digamos, hacerles un spoiler negativo, pero porque el segundo debate no es ontológico, es un debate mucho más, es interesantísimo desde el punto de vista de la metodología, desde el punto de vista de los elementos que vamos a usar para poder analizar las conductas internacionales, pero a un lado en el segundo debate, que va a volver a aparecer en el tercer debate. Es decir, no podemos escapar de esos elementos. Así que bueno, con esto yo termino. Me extendí un poco más, quería terminar a las 8, pero bueno, creo que valía la pena, por lo menos de forma muy, como lo hicimos, superficial, pero por lo menos tratar de abordar la mayoría de las cosas que nos puedan ser útiles para nuestro análisis. Yo les hago llegar, por supuesto, esta presentación. Nos veríamos entonces, bueno, como quedamos ya la semana que viene, el miércoles a las 6:30. Y bueno, como les dije, vayan pensando. Yo voy revisando un poco el cronograma, a ver cuándo sería bueno tener ya los temas de ustedes y para poder también ir poniendo fechas. A veces sucede que alguien tiene un viaje planificado o que tiene quizás algunos compromisos en algún momento y prefiere quizás hacerlo al comienzo. Me está pasando ahora justamente en los seminarios del doctorado, de que una compañera decidió para exponer de primera, es decir, la semana que viene. Tener otros compromisos familiares. Entonces, si eso pasa, pues por supuesto no hay ningún problema, para ir poniendo un poco las fechas en blanco y negro, ¿ok? No sé si hay comentarios, preguntas. Si no, pues nada, lo dejamos hasta aquí y espero que tengan un muy buen resto de semana. Y cualquier cosa, por supuesto, estamos a la orden por el grupo. Cualquier
comentario, documentos que quieran enviar, por supuesto, siempre por ahí a la orden. Gracias, profesor. Solamente un comentario. La presentación la va a mandar ¿Cómo por el mismo prefieren grupo de ustedes? Yo se los WhatsApp puedo o mandar por por correo. el grupo de WhatsApp sin ningún problema. Ok. De verdad que creo que es más práctico por allí también. Perfecto, listo, se las mando por ahí entonces ya mismo. Chévere, profe. Muchas gracias y buenas noches. Vale, Gracias. buenas noches para todos, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches, profesor. Dale, profe. Gracias. Feliz noche. Que descanse. Buenas noches. Igual, chao.